Para sanar, es necesario reconocer qué nos ha hecho daño en nuestra vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Del abuso a la sanación con el padre Ricardo Campos. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. Recapitulando, qué importante es volver a recordar lo que hemos ido aprendiendo durante toda esta serie. Por eso en este capítulo que le he titulado Recapitulando, es decir, ir tomando de cada capítulo aquello que será importante recordar, y que te invito a que me acompañes para hacer memoria de todo lo que fuimos viendo, revisando y aprendiendo, esta información que es para sanar, y que a través de cada capítulo hemos recibido esa bendición. Acompáñame pues en este capítulo para recapitular lo que aprendimos, y que además te invito a que puedas seguir viendo la serie una y otra vez, todas las veces que tú necesites, para que tengas la bendición de seguir siendo sanado por el Señor, por los abusos que hayas vivido. Acompáñame pues en este capítulo de Recapitulando. ¡Ánimo! Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Campos de la Diócesis de Mexicali, y gracias por acompañarme en esta serie del abuso a la sanación, en este tema final, recapitulando en esta serie original de Guadalupe Radio. Siempre es bueno recordar para volver a vivir y también para seguir sanando. Te invito a no olvidar esta oración de la serenidad que nos acompañó capítulo tras capítulo. Esa serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, ese valor para cambiar lo que sí puedo de mi pasado y también de mi presente, y la sabiduría para comprender la diferencia. Yo espero que hagas tuya esta oración de aquí en adelante y que sea de gran bendición. Y recordando lo que fuimos viendo, es importante no olvidar los 4 tipos de abusos que aprendimos durante este taller. ¿Recuerdas? El abuso físico, el psicológico, negligencia y sexual. Estos 4 tipos de abuso que afectan todas las partes de nuestro ser humano, de nuestra persona, el área familiar, el área física, psicológica y espiritual. Estos 4 abusos que nos pueden dañar, y vimos a través del taller que son en estas 5 áreas de la persona. También te recuerdo que vimos el propósito del taller. Era muy importante ver a través de estas flechitas que estamos recordando qué es el propósito: la información, el conocimiento para tener pensamientos reales y romper aquellos mitos y tabúes que fuimos explicando, por una educación que nos permita tener sentimientos más sanos y que nos ayuden a crecer y a desarrollarnos para poder liberarnos de todo lo que nos causó el abuso. Veíamos también en este camino que es importante continuar entendiendo qué era la definición de abuso. ¿Recuerdas? Todo acto que rebasa los límites de una persona, atropellándola y provocándole un daño. Y veíamos qué importante es ver quién era la persona que sufre el daño y quién era la persona que abusa. Esta definición nos acompañó durante todo el proceso, durante cada capítulo. Una y otra vez yo te la recordaba, porque es necesario no olvidar qué es el abuso, este acto que rebasa los límites y provoca un daño, quién es la persona que lo sufre y quién es la persona que abusa. Así como también vimos los indicadores. ¿Recuerdas todos esos indicadores, que son varios? Solamente te los voy a recordar. Estos indicadores de riesgo de abuso en una familia y que tienen sus consecuencias, como lo vimos en ese capítulo. Y precisamente en estos indicadores podíamos ver que las necesidades básicas que no se cubrieron, la imposición y el autoritarismo, la posesividad, la indiferencia y permisividad. Fuimos aprendiendo cómo estas señales que necesitamos ver, que son riesgos de abuso y que sus consecuencias es que la persona que es abusada no reacciona, la persona que recibe el abuso no comunica, lo reprime, o también puede llegar a cometer un abuso, lo que vimos en la repetición, en la compulsión de la repetición, por el abuso. Bien, también vimos algo muy importante, las consecuencias del abuso, con esta imagen de este niño. Y estas consecuencias tienen que ver con ese niño que puede llegar a sentirse que no es nada, que puede llegar a sentirse que está reducido y debilitado. El niño abusado puede sentir que no le pertenece a nadie. Revisamos que el niño o la niña abusada volverá a desconfiar si se le ha lastimado. Estas son las consecuencias del abuso. Lo fuimos desglosando, lo fuimos revisando.
cómo se siente ese niño, esa niña al sufrir un abuso. Aprendimos también que podemos poner barreras. La persona que comete el abuso pone barreras y lo llamamos así porque son los mecanismos de defensa, que son las excusas, culpar, minimizar. ¿Recuerdas estos 3 mecanismos de defensa? Excusas, culpar, minimizar. Y esto es lo que pasa con las barreras que la persona pone para no asumir su responsabilidad, para echar la responsabilidad a otros, para minimizar el abuso y las conductas abusivas que ha tenido y que han hecho daño a otras personas. Y empezamos ahora en este capítulo, recordarás lo que es el abuso físico, con todos sus elementos que fuimos revisando uno por uno y que fuimos viendo cómo el abuso físico pues es el elemento básico, la lesión física, y hablamos de los golpes, arrojar objetos, quemaduras, excesos, hablamos de la privación del alimento, permitir actividades no propias de la edad. Todo esto como parte del abuso físico que pudimos haber experimentado algunos de nosotros, que pudimos haber sufrido algunos de nosotros, y de ahí pasábamos al abuso por negligencia. Lo recordaremos, abuso por negligencia con sus elementos, con sus descripciones. Abuso por negligencia, el segundo abuso que revisamos durante la serie, y que su elemento básico era la acción u omisión. Recordando que meditamos y reflexionábamos sobre algunas actividades que haciéndolas o dejándolas de hacer causaban un abuso por negligencia. El descuido médico, la desnutrición, la presentación y aseo personal descuidado de los niños, lesión por accidente, descuido de la intimidad. Explicábamos lo que eran los menores deambulando sin supervisión de un adulto. También vimos el abuso psicológico, lo recordarás. En el abuso psicológico, el elemento básico es el daño emocional. Y en el daño emocional, precisamente, las causas que vimos eran estas. Varias de ellas, como los insultos, amenazas, comparaciones, falsas promesas, imposición, permisos como una forma de control. El daño emocional, y decíamos que esto provoca un desequilibrio en las emociones, lo revisamos en ese capítulo sobre el abuso psicológico, que de alguna forma repercute en todos cuando los abusos por negligencia se dan, el abuso sexual, el abuso físico. Fíjense, decíamos que el abuso psicológico va a estar muy presente como consecuencia de todos los demás abusos, va a causar este daño emocional, este desequilibrio en las emociones por el tipo de abuso. Y este es como que él conecta a todos los demás. Van a caer todos los demás abusos en este como un daño muy importante que se sufre y que hay que sanarlo, como lo fuimos haciendo a través de las oraciones de sanación y reconociendo que estábamos viviendo. Veamos ahora también el abuso sexual, lo veíamos como la definición. Y ciertamente veíamos que es la persona que se busca estimular sexualmente a través de todo tipo de clase de caricias, actitudes sexuales. Veíamos que la persona que recibe el abuso sexual pues no lo acepta o es incapaz de rechazar por todos los abusos que venía arrastrando. En este abuso sexual lo que revisamos de una manera muy concreta era que también puede ser sutil o agresivo, heterosexual u homosexual. Y fuimos explicando parte por parte de este tipo de abuso sexual que, como decía, pues es delicado, es doloroso, nos causa mucho trauma, pero en la gracia de Dios podemos ser tocados, sanados, y por eso pues yo te invito a que sigas haciendo oración si es tu necesidad por cada uno de los abusos. Es importante reconocer que hemos sufrido para no volver a repetir, ¿no? Y veíamos precisamente que el elemento básico es la estimulación sexual. De aquí describíamos cuáles son los elementos del abuso y expliqué claramente que estos componentes nos hacen comprender que el abuso se va a cometer en una edad indiferente, ¿no? Puede ser en cualquier edad, no hay una edad específica desde el bebito hasta la persona anciana, porque esta es la triste realidad, se puede cometer y se puede sufrir en cualquier edad. Las personas que más cometen los abusos, decíamos, es un porcentaje muy alto, son personas conocidas en la iglesia, en la escuela, en la casa o en el consultorio. Veíamos pues que en estos elementos también hay mitos, ¿no? Que solamente sucedía en la calle, en el callejón oscuro o con personas extrañas. Y estos elementos nos ayudaban a entender precisamente
dónde se sufre el abuso, quiénes lo cometen, a qué edad, y lo que realmente no es solamente en ese lugar como el callejón o extraños o las calles. Y precisamente también hablando del abuso sexual, veíamos que hay dos tipos de abuso en este sentido que se pueden cometer y que de ahí se desglosan muchos más en un sentido importante de sin contacto físico y con contacto físico. Vimos que en el abuso sexual hay dos aspectos muy importantes, ¿lo recuerdan? Sin contacto físico y con contacto físico. Y veíamos que el sin contacto físico, revisamos que hay visual y auditivo y explicábamos esos elementos que son de mucha ayuda para comprender cómo se sufre y se vive ese abuso y qué tenemos que sanar. Y en el visual veíamos el exhibicionismo, la pornografía, la negligencia y espiar a menores. Revisábamos en el auditivo, que puede ser por sonido, los albures y amenazas que se pueden usar para hacer este abuso, cometer este abuso. Con contacto físico explicábamos muy profundamente, sin penetración, con penetración. Y ahí decíamos la necesidad de comprender que ambos son dolorosos, son difíciles, se sufre, sea con o sin penetración, y no minimizar, no creer que sea de otra diferencia y que sí causa un daño tremendo. Entrábamos también a revisar las fases del abuso, ¿lo recuerdan? En esos capítulos veíamos que hay estas fases y hablábamos de la fase de la seducción, hablábamos precisamente que puede ser sutil o agresiva, como lo explicaba en la definición de abuso sexual, que es sutil o agresivo. Y veíamos que están estas fases, la número 1, seducción. La persona que va seduciendo, la persona que va involucrando a quien quiere cometer quizá este abuso, y se va dando por una seducción sutil o agresiva, que es por recompensa o diversión, y la agresiva por amenaza y fuerza. Veíamos en la número 2, interacción sexual, sutil también y agresiva. Y en la sutil, que va progresando. Aquí las personas van interactuando, la persona va queriendo convencer, va queriendo acercarse, teniendo convivencia para poder entonces ir logrando lo que desgraciadamente quiere lograr, llegar a este abuso sutilmente o de una manera agresiva. Va a usar el sometimiento por su autoridad, lo explicábamos, por su posición, por su postura, su autoritarismo. En la siguiente fase recordábamos precisamente que es por el secreto, y en el secreto también descubríamos que era sutil y también agresivo, ¿recuerdan? Y veíamos precisamente en el secreto que el sutil con promesas, complicidad, juego privado; en las agresivas, amenaza y chantaje. Esta es la fase del secreto. Veíamos el descubrimiento. En esta fase hay dos elementos importantes que encierran todas las reacciones: accidental o voluntario. El descubrimiento accidental y voluntario pueden presentar estas situaciones, como es la negación, no aceptar que sucedió, que está pasando; castigar y culpabilizar; minimizar el hecho, el acontecimiento de lo sucedido; amenazar con que no lo sigas diciendo, no lo sigas compartiendo; silenciar, que decíamos que este es un tremendo abuso en sí mismo, silenciar, callar. Y el último, que debería ser el más adecuado, que debería ser como deberíamos reaccionar: proteger, cuidar. Veíamos también entonces en el último capítulo la compulsión a la repetición, recordando que cómo llegamos o terminamos a repetir conductas que tienen resultados indeseables. Y el elemento básico de la compulsión a la repetición, decíamos, es repetir las conductas y no obtenemos realmente lo que estábamos buscando y nos hace daño. Y veíamos esta gráfica en el pasado y en el presente, esta gráfica que fui compartiendo con ustedes, de cómo se va a manifestar o cuáles son los elementos de la compulsión a la repetición, que en el pasado son programaciones y recuerdos que pueden llevar a reacciones por esas programaciones. El 80% lo veíamos de la niñez, el 20% de la vida adulta, y que trae una consecuencia esa reacción cuando tiramos la leche, cuando hay un grito, cuando escuchamos una voz o una frase que nos recuerda algo por esa programación. Y las consecuencias podrían traer ciertas ganancias secundarias, como para tener un control o un falso control, o tener de alguna manera un falso placer. Esta reacción para no sentirnos quizá que estamos perdiendo el control.
y reafirman todas estas consecuencias, sentimientos que van a estar ahí guardados, como es la ansiedad, la inseguridad, el miedo, la desesperación. Cuando estamos reaccionando por programaciones y recuerdos en el pasado, y este porcentaje de la niñez que en el presente es muy poco, un 25% de lo que hoy estamos viviendo como adultos, tiene estas consecuencias y ciertamente estos sentimientos. Pero también explicaba que cuando esto acontece hay una reflexión momentánea. ¿Por qué estoy sintiendo esto? Esta reflexión nos hace pensar, como el hijo pródigo, me levantaré. ¿Por qué estoy actuando de esta manera? Y entonces es importante comprender que tenemos que llevar a un aprendizaje, y en el presente explicábamos todo este proceso, ¿no? Ahí, como lo tienen en su pantalla, haciendo este recuerdo, el proceso de aprendizaje que el día de hoy tengo que tener para no repetir esas conductas y no volver a sentir lo que estaba sintiendo y que es algo que no deseo. Entonces pensamos en las consecuencias y vamos a modificar la conducta para no seguir repitiendo esas conductas que nos van a traer consecuencias indeseables o inadecuadas para afectar o dañar. Y estos cambios positivos nos llevan al manejo de sentimientos que nos van a provocar o nos van a regalar paz, serenidad, control personal, libertad. Y esto es lo que llamamos entonces cambios de segundo orden, que son más duraderos. En el momento en que identifico, reconozco y veo, hago una reflexión momentánea de por qué reaccioné, por qué me comporté de esta manera, por qué grité de aquella forma. En el presente, al hacer conciencia, tener claridad, vamos evitando la compulsión, el reaccionar de una manera rápida. Vamos evitándolo ahora con el conocimiento que hemos adquirido. Y entonces este proceso de aprendizaje, todo este camino de modificar la conducta, de los cambios positivos, nos permite lograr cambios duraderos de segundo orden, así se llaman, en este proceso de ser más libres, de no repetir estas conductas para no volver a vivir sentimientos de ansiedad, de inseguridad, de miedo. Explicábamos entonces qué es esto de la compulsión a la repetición, y aquí yo decía algo muy importante. Tenemos que aprender para mejorar. De los abusos a la sanación, como hemos visto en esta serie, es precisamente para ir sanando todo este caminar de nuestra niñez, adolescencia y hoy en la vida adulta, inclusive cómo hacer estos cambios, cómo lograr ser distintos, cómo parar de cometer los mismos errores para ya no seguir recibiendo abusos y no seguir cometiendo abusos, porque podemos tener 30 años, 40, 55, 60 o 70 y necesitamos aprender que ya no nos hagan abusos, no nos cometan abusos, pero tampoco yo cometer estos abusos y no caer en la compulsión a la repetición, como lo hemos revisado en este esquema y lo hemos explicado del pasado al presente, para no volver a repetir estas conductas que son indeseables y que no nos dan libertad ni felicidad. Qué importante entonces, qué bueno que pudimos hacer este resumen y recapitular todo esto que hemos ido aprendiendo, revisando juntos, y que, vuelvo a insistir, tomen en cuenta volver a ver la serie una y otra vez, algún capítulo en especial, y seguir haciendo oración de sanación. No olviden que la sanación es constante, Dios siempre está actuando. Yo espero que sea de gran bendición, que cada capítulo que revises, que puedas volver a ver, que puedas volver a analizar, sea de gran bendición para que sigas sanando los abusos que has vivido y que no los vuelvas a cometer. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Ricardo Campos y quiero agradecer de todo corazón que me hayas acompañado a esta serie del abuso a la sanación. Ha sido un regalo, una bendición poder compartir lo que Dios me ha regalado a través de todos estos años que he vivido con adictos y sus familias, buscando la sanación para ellos. Y este taller, créeme, ha sido de gran bendición para muchas personas y sé que también lo será para ti. Por eso espero que lo sigas viendo, que sigas repitiendo la serie, que la sigas viendo para tu salud y tu sanación. Me despido de ti con mucha alegría y con mucho gozo, esperando vernos próximamente en alguna otra serie. Aquí en Guadalupe Radio te mando mi bendición, y para ti y para toda tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, cuídense mucho. Gracias por acompañarnos en la videoserie Del abuso a la sanación con el Padre Ricardo Campos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.